pareció que Ya. Buenas noches, compañeros. Buenas Nos noches. encontramos en la reunión de la materia de subjetividades, grupo número 67, y en el día de hoy vamos a realizar un focus group en el cual vamos a tratar tres preguntas orientadoras y vamos a darle inicio a la primera, y es cómo se construyen las subjetividades en torno a la verdad de acuerdo con el informe final de la Comisión de la Verdad. Bueno, entonces, para esta pregunta, doy mi punto de vista y es que las acciones sociales e individuales nos llevan a una experiencia de transformación de nuestra percepción comunitaria en el cual nos tenemos que ver acoplados o hay una génesis tanto histórica como cultural en donde cada individuo o la comunidad se puede ver afectada por ciertas acciones que se han desencadenado a lo largo de la historia y pueden causar una distorsión cognitiva, ¿sí? De sí mismos y también del entorno. Gracias. hola, buenas Eh, noches. Mi nombre es Helen Sofía y doy paso a la pregunta. La construcción de subjetividades en torno a la verdad en el informe de la Comisión de la Verdad implica la intercepción de las experiencias individuales y colectivas, la influencia de los contextos sociales y la potenciación de aquellos afectados por el conflicto armado a través de estas las vivencias únicas de cada persona afectada por el conflicto. Esas experiencias únicas e irrepetibles que marcaron su vida para siempre, las interpretaciones personales, cada evento, las pérdidas sufridas, influyen mucho en cómo se percibe la verdad desde una perspectiva individual. A todas estas personas afectadas por el conflicto armado son factores clave en la construcción de la verdad. Sus testimonios, sus vivencias y experiencias personales contribuyen a la formación de sus propias percepciones de la verdad. Las comunidades en general desempeñan un papel importante, ya que a medida que estas personas se reúnen y dialogan sus experiencias comunes, la identidad colectiva influye en la manera en que se comprende y se presenta la verdad, como en el video El valor de la verdad, donde muchas víctimas se encuentran para buscar esa verdad y obtener el apoyo psicológico, el proceso de testimonio y el reconocimiento dentro de la Comisión de la Verdad para poder empoderar a las personas. Gracias. Muchas gracias, compañera. Después, de acuerdo a la construcción de las subjetividades en torno a la verdad, podemos decir que las representaciones sociales constituyen producciones simbólico-emocionales compartidas que se expresan de forma diferenciada de acuerdo a la subjetividad individual. El sentido subjetivo en la producción humana se da a partir de las diferentes relaciones y acciones generadas en espacios sociales y cuyas posteriores consecuencias impactan y modifican nuestro carácter objetivo. Bueno, sí, compañeros, todo lo que aportan es de real importancia. También, de acuerdo a la Comisión de la Verdad, esta destaca que la formación de perspectivas individuales y colectivas sobre la verdad es compleja. Está influida por diversas experiencias y representaciones sociales, las cuales son compartidas, lo que hace que los relatos que pudimos observar en el transcurso de todo el desarrollo de este curso, podemos ver reflejado que de acuerdo a todos los relatos, a pesar de que cada uno tiene una historia independiente, todos llegan al mismo punto, que es víctimas de conflicto. Muchas gracias. Doy paso a mi compañero para continuar con la segunda pregunta. Listo, compañeros. La siguiente pregunta para analizar y para que demos nuestra opinión respecto a lo estudiado es, ¿qué hicimos? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Y por qué se permitió durante tantos años que se siguieran cometiendo pues estos actos de violencia? Por mi parte se puede decir que pues algunos factores que generaron este conflicto histórico ha venido desde aspectos económicos, políticos y diplomáticos, en donde pues la represión ha sido el principal causante. Es una guerra que llevamos más de 50 años y que empezó en los lugares más humildes o las personas más vulnerables que han sido los campesinos y se ha venido desarraigando
por guerras, como lo había dicho ahorita, fines de poder económico y político, donde pues han habido injusticias por parte no solamente de grupos marginales, sino también de las negligencias gubernamentales. Entonces esto ha hecho que el pueblo esté oprimido, pero también se ha cansado de esa opresión y ha hecho una, digamos, una revolución no de vía de ideas, sino de más conflicto, donde el resentimiento, las acciones, las heridas por medio de la violencia han creado una distorsión en la realidad de ellos y pues se acostumbraron a responder ante esas opresiones con más violencia. Muchas gracias. Bueno, dando respuesta a esta pregunta, nos encontramos en una encrucijada de factores históricos, políticos y socioeconómicos que alimentaron la maquinaria de la violencia. La desigualdad estructural, la aprehensión de grupos armados y la falta de alternativas viables contribuyeron a un escenario donde la violencia se perpetuaba. Además, en muchos casos, el miedo y la desconfianza se presentaron dificultando la resistencia al incremento de la violencia. La falta de diálogo constructivo y la ausencia de espacios para comprender las perspectivas opuestas también desempeñaron un papel crucial. La sociedad en su conjunto estaba atrapada en dinámicas que alimentaban la confrontación en lugar de fomentar la comprensión mutua. Gracias. Muchas gracias, compañera. Pues de acuerdo a la pregunta que hicimos, qué estamos haciendo y por qué se permitió durante tantos años que se sigan cometiendo estos actos de violencia, hay que decir que con el informe de la Comisión de la Verdad se pudieron conocer muchos de los hechos, muchos de los espacios y eventos más atroces dentro del conflicto armado, pero también se ha podido evidenciar que hay personas trabajando desde hace mucho tiempo, entidades o particulares trabajando en el tejido social que ha dañado precisamente la guerra. Es poco el trabajo y también es un llamado a seguir impactando, a seguir creciendo, a seguir mejorando los mecanismos y a seguir aportando en pro de la paz del territorio. Claro que sí, compañeros. Y es que dando respuesta a estos cuestionamientos de la Comisión de la Verdad, es importante, saber por qué estas cosas se establecieron, como por ejemplo examinar la noción del sujeto social, ya que este informe destaca que la violencia está arraigada en dinámicas sociales y estructuras de poder. Se puede argumentar también que la psicología debe abordar la potenciación y el empoderamiento de los individuos y comunidades para que de esta misma manera se transformen las condiciones y que esto permita la perpetuación de la violencia, ya que como todos ustedes lo han mencionado, eh, uno pues, en medio de, pues, de la frustración y todo, ver que muchas veces pues, le quitaron todo lo que uno había construido, entonces como lo decía el compañero, uno actuaba con más violencia, entonces lo que generaba que pues el conflicto no terminara, sino que cada día se fuera agrandando mucho más. Muchas gracias. Compañero, activa el micrófono. Listo. ¿Cómo se puede empezar a construir una cultura de la paz que nos demanda el informe de la Comisión de la Verdad? Bueno, lo primero es que se debe trabajar, ¿sí? De que no trabajar, sino de que se debe entender en un trabajo conjunto entre el gobierno y la comunidad, ¿sí? En donde se pueden brindar múltiples soluciones para confrontar esas heridas que ha dejado ese conflicto. No debemos olvidar que la violencia nos ha atemorizado, ¿sí? Y es a toda la nación, pero pues ya hay algunos recursos con los cuales podemos empezar a fortalecer la sociedad, ¿sí? La comunicación debería ser la principal herramienta para poder llegar a dar nuestras ideas, ¿sí? Y crear nuevas alternativas, ¿sí? Para mejorar la perspectiva de esa sociedad herida. Entonces, tanto víctimas como victimarios se debe acudir a tratarlos
en este caso nosotros como psicólogos, de una forma interdisciplinaria, en el cual podemos aplicar por medio de ciertos procesos ciertas estrategias para incentivar al perdón, ¿sí? Y para tratar a aquellas personas que tal vez por cuenta propia o por pocos recursos de su vida diaria, pues no han tenido un apoyo psicosocial. Entonces ahí yo creo que es a donde nosotros como psicólogos entramos a orientar a esas personas para que tengan una potencialización y puedan mejorar todo su entorno y su calidad de vida. Bueno, dando paso a lo que dice el compañero, realmente sí es verdad fomentar un diálogo y para eso es fundamental reconocer la complejidad de los sujetos involucrados. La subjetividad individual y colectiva debe abordarse considerando las experiencias vividas durante el conflicto. La reconstrucción implica empoderar al sujeto social, permitiéndole participar activamente en la transformación de su entorno. La potenciación de las comunidades a través de procesos participativos pueden facilitar mucho la construcción de una narrativa colectiva que fomente la reconciliación y la comprensión. Es realmente importante agregar que el diálogo también puede ser una fuente en la cual podamos ayudar y comprender a las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. A mí me gustaría citar lo que dice Valencia 2022 respecto a la construcción de una cultura de la paz. Esta está sujeta a partir de empezar a tener otras miradas. Cuando abramos nuestros corazones, cuando empecemos a escuchar verdaderamente a ese otro, cuando aprendamos a escuchar, cuando aprendamos también a conocer ese otro mundo, ese universo del otro, de la otra persona. Todo ese mundo, todo ese universo como un sentido de comunidad que se ha perdido a lo largo del tiempo y que debemos trabajar en una recuperación con un sentido desde el nosotros y no desde lo particular. Compañeros, sí. Por ejemplo, yo también quiero citar a Gómez 2001, que enfatiza en la potenciación que implica fortalecer la capacidad de individuos y comunidades para superar adversidades y construir un entorno pacífico. Esto es muy importante porque muchas personas, aunque han aprendido a vivir con el dolor de ese tiempo, pues no olvidan del todo, no olvidan del todo y siempre tienen como esa cosita de que pues obviamente no quede impune tanto sufrimiento, familiares muertos y desaparecidos. Entonces sí es importante como cambiar la mentalidad de las personas víctimas y las que no fueron directamente víctimas. Porque, por ejemplo, en mi caso, mis padres fueron víctimas del conflicto y debido a eso, eso le genera secuelas a uno, en especial nosotros que estábamos pequeños, porque, por ejemplo, en mi caso, yo en la educación me atrasé como 3 años, entonces eso hizo que tuviera un proceso de educación mucho más lento. Entonces, todo lo que han aportado es de suma importancia, como lo decía el compañero, eh, trabajar con diversas áreas para así pues poder construir una paz, aunque eso en realidad va a ser un poco difícil porque pues como son tanta cantidad de personas, no piensan de la misma manera. Y aunque han habido muchos gobiernos que han intentado hacer estos diálogos de paz con las diversas, con las diversas estructuras, pues ya ven que no ha sido algo así como con resultados satisfechos. Entonces sí requiere de trabajar de manera interdisciplinaria y obviamente poniendo de parte de todos. Hay que hacer hincapié en la responsabilidad compartida sobre la construcción de un futuro basado en la verdad y en la convivencia pacífica. Gracias, compañera. ¿Alguien quiere hacer un aporte final?
No, señor. Listo. Yo creo que una de las principales alternativas también es la educación, ¿no? La educación es importante tanto desde los niños, adolescentes como adultos mayores y que seamos conscientes, ¿sí? En que si nosotros nos educamos y conocemos nuestra historia, pues podemos hacer un cambio, ¿sí? Un cambio social y aportar más empatía a los conflictos y a los que han vivido esos conflictos, ¿sí? Y un poco más de apoyo, pues, en su restauración y resolución de problemas. Entonces, ya, pues, finalizando, no sé si alguien quiere concluir con algo o si no, para darle fin ya a la reunión. Compañero, yo creo que ya podemos dar fin a la reunión, puesto que ya pues todos dimos las opiniones, dejamos claro cada una de las preguntas. Entonces, de mi parte, considero que ya podemos dar por finalizada la reunión. Listo, entonces le damos finalización a esta reunión. Muchas gracias por la participación de todos